Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando sobre los efectos del abuso sexual en las víctimas. Específicamente en esta oportunidad estaremos hablando de las víctimas infantiles de abuso sexual. El abuso sexual infantil ha demostrado tener graves consecuencias negativas para quien lo sufre, causando diversa sintomatología que va a variar de unas víctimas a otras, tanto en su presencia o en ausencia como en su intensidad. Además del abuso sexual infantil, debe considerarse como un factor de riesgo para el desarrollo de psicopatologías tanto en la infancia como en la etapa adulta, ya que va a tener un fuerte impacto justamente sobre el desarrollo de los sujetos en diferentes áreas. Las diferentes reacciones que podemos observar en quienes han sido víctimas de abuso sexual en la infancia, además, predisponen o aumentan el riesgo de volver a ser víctimas de abuso en la etapa adulta. Recordemos que en el momento de la agresión, en estos momentos inmediatamente o posterior a la agresión o a una experiencia traumática, el abuso sexual infantil va a provocar efectos que van a disminuir y que van a evolucionar y se van a transformar en largo plazo. El abuso sexual puede tener consecuencias físicas sobre la víctima como lesiones específicas en localizaciones en el área genital, anal, oral o inclusive en los senos, así como lesiones físicas añadidas producidas o bien como respuestas a la resistencia de la víctima o bien de forma intencionada con el fin de causar más daño o terminar con la vida de la víctima. Este tipo de agresiones también pueden suponer el contagio de una enfermedad de transmisión sexual o incluso un embarazo cuando la víctima es mujer. Toda experiencia de abuso sexual va a provocar reacciones emocionales negativas en las víctimas. Las más inmediatas que suelen aparecer con más frecuencia son la sensación de irrealidad, el miedo intenso, los sentimientos de vergüenza y los sentimientos de culpa, baja autoestima y pérdida de confianza en uno mismo. A nivel cognitivo es frecuente la disminución de la concentración, el procesamiento de información y la toma de decisiones. Todos estos efectos se traducen en conductas como rabia, llantos, comportamientos de indefensión aprendida. Recordemos que la víctima de abuso sexual infantil también van a sufrir consecuencias en su funcionamiento social y en sus alteraciones en su vida cotidiana. Y esto va a provocar déficits en la interacción y en sus relaciones interpersonales y además va a aumentar la probabilidad de que la víctima realice conductas de riesgo como el consumo de sustancias, comportamiento antisocial o conductas sexuales anormales. Desde el punto de vista neurobiológico, la infancia es un periodo crítico de desarrollo en el cual la experiencia de situaciones traumáticas como el abuso sexual infantil va a suponer alteraciones en distintos niveles que van a aumentar esa probabilidad de desarrollar trastornos psicológicos en la etapa adulta. Las afecciones relacionadas con sufrir abuso sexual en la infancia son alteraciones en el eje neuroendocrino hipotalámico hipoficiario adrenal, relacionado con el desarrollo de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y trastornos de estrés postraumático. Las alteraciones en el desarrollo de distintas estructuras cerebrales va a ocasionar, ¿verdad? Y va a generar una afectación del desarrollo de la personalidad de estos individuos. Un déficit en la comunicación o en la conectividad entre las distintas estructuras cerebrales que va a perjudicar el proceso de aprendizaje y va a afectar el funcionamiento cerebral, como los estímulos del miedo, por ejemplo, y a todas estas afecciones debemos añadir las alteraciones neuropsicológicas que suponen un déficit en los procesos básicos de atención, de concentración y de memoria. A grandes rasgos, es una experiencia que se va a traducir en una peor salud física y sobre todo en una peor percepción de la propia salud. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.